Shalom Ubraja, Simán Taf Bab. Dice Shulchan Aruch, una persona que tenía Tehum Shabbat, puede ser en la ciudad, puede ser en el campo, puede ser en su casa. ¿Y qué pasó? Misheyatzah chutz la Tehum shelo ledat. Salió sin querer. Vamos a suponer, dijimos muchas veces, la persona empezó a caminar y de repente se dio cuenta, haciendo el cálculo, hoy ve, estoy afuera del Tehum. ¿Cuál es la halajá? She'en lo ela, dale tamot. Tiene solamente 4 amot. Había Mahloket, Shulchan Aruch y Ramó, si 4 amot solamente para un sentido o 4 amot para todos los puntos cardinales. Pero sof, esta persona, ¿qué tiene que hacer? Quedarse todo el Shabbat ahí. No tiene otra opción. Si va a salir de este lugar, pasa por un Isur. ¿Qué Isur? Un Isur de Rabanán, ¿sí? Incluso que es una asmachta de la Torá, pero es un Isur de Rabanán que no se puede, ¿sí? Be'al tetze ish mi mekomo, dice el pasuk, y de ahí es una asmachta que la persona no puede salir de su lugar. Muy bien, pero ¿qué pasó? De repente este señor, ¿sí? Son 24 horas, vamos a suponer son las 10 de la mañana, ahora tiene hasta Motzei Shabbat unas 8 horas, necesita ir al baño y está en la mitad del campo. ¿Cómo hace ahora? O le puede pasar esto en la mitad de una ciudad. ¿Por qué? Porque dijimos que una persona que empezó Shabbat afuera de la ciudad y empezó a caminar al Pai Mamá, y puede ser que sus al Pai Mamá termine de repente en la mitad de la ciudad, en una avenida, en una calle, en donde sea, y él se da cuenta para atrás y dice, uy, estoy afuera de mi Tehum y ahora necesito ir al baño. Dice Shulchan Aruch, utzrach lenekabab yachol latzet mehem. Hazal le permitieron pasar por un Isur de Rabanán y salir de sus 4 amot hasta que él encuentre un lugar en donde puede ir al baño, un makom tzanua. Entonces va a poder ir para cualquier lado. Dice Shulchan Aruch más todavía. Etzá tova, le vamos a dar un consejo. Si estudió la halajá, sheitkarev betzat tehumó, que él vaya para atrás de donde él venía. Entonces, ¿qué va a pasar? Si va a encontrar un baño recién, no tiene otro baño, solamente si vuelve a entrar a su Tehum, donde él empezó Shabbat, en su cuadrícula personal de él propia, entonces sale que cuando salió, él salió sin querer, y cuando volvió, volvió con permiso. ¿Por qué? Porque tenía que ir al baño. Entonces ya volvió de vuelta a su cuadrícula y de vuelta tiene su salpá y mamá como empezó Shabbat. Esto es una culá y que normalmente se da porque la persona si salga del Tehum, necesita ir al baño en algún momento del día, entonces va a tener que ir, solamente que tiene que fijarse si encuentra o no encuentra. Dice el Biur Alajá, pregunta, ¿qué pasa si yo cuando voy para adelante veo que a 100 metros voy a tener un baño? Y si voy para atrás, que quiero volver para el lugar de donde yo salí, pero recién el baño lo tengo a 300 metros. ¿Puedo yo hacerme el piola, hacerme el vivo e ir para atrás y decir, bueno, no me interesa porque me dieron un consejo? El Mishnah Berurah lo deja en Tzarijiun y por cuanto que es un Isur de Rabanán, él sostiene que se puede leer aquel. Entonces dice el Shulchan Aruch, Etzato Balo, un buen consejo, Sheitkarev betzat Tehumó, que vuelva para atrás a donde él salió, Sheiblo imatze makom tzanua a Tehumó, y si no va a encontrar ningún lugar, que un lugar tzanua puede ser atrás de un árbol, atrás de una mejizá, si no encuentra ninguno de estos lugares hasta donde está su Tehum, y a Jol Likanes va a poder volver a entrar. Belahar Shenichnas, una vez que volvió a entrar a su Tehum, Ave que Ilu lo Yatzá se considera como que no salió. Que va Shenichnas Birshut, él volvió a entrar Birshut. Al principio salió sin querer, y cuando entró con permiso. Pero si él encuentra realmente un lugar y como dijimos puede ser que se le terminó el Tehum en la mitad de la ciudad, entonces él encuentra un bar abierto, un restaurante, un lugar de goim en donde él pueda entrar y pedir permiso, tocar la puerta o la casa de un amigo, entonces él va a poder entrar ahí, no tiene permiso de seguir caminando. ¿Por qué? Porque todo lo que le dieron permiso es hasta que encuentre un lugar, un baño. Acá ya encontró un baño donde poder hacer sus necesidades, ya no puede. Muy bien. Entonces, lo ikanes el aifne sham va a poder hacer hasta ahí. Excelente. Muy bien. Dice, Beitrajek mi makom shenifna achikalech arreach. Dice, si tuvo que hacer sus necesidades grandes y quedó un feo olor y él no puede soportar estar en esa situación, le permitieron más todavía.
después de haber terminado sus necesidades, puede alejarse de ahí hasta que ya no siente más olor. Beyam yeshlo dale tamot, y a donde termine, ¿sí? Después de toda esta vuelta, dijimos, sí, volvió a entrar a su tejum, Hazakuaruj, pero si al final todavía quedó afuera de su tejum, y ni trajek me arreas, benignaz betejumó, que ir no yatzá, beim yatzá, entonces si no tiene 4 amot. Beim yatzá la dat, y si al principio todo esto lo que pasó fue saliendo del tejum con conciencia, con convicción, en lo tacaná, ahí no le damos la tacaná, ¿por qué? Porque ya perdió su shevita. Se llaman le nekabab yeshomrim afinu le ketanim, yeshomrim dauka le gedolim. Hay machloket, y esto que dijimos que se le permite ir a un baño, si se dijo solamente para necesidades grandes o también para necesidades pequeñas. Machloket, el Mishnah Berurah dice que hay que leachmir, que solamente para gedolim, no para ketanim. Dice el Mishnah Berurah en Saif Ketambet algo muy interesante. Saif Ketambet, dice, ¿cuál es el permiso? Mi peneche gadol, kavoda beriot. Hay una alajá que por kavoda beriot se puede pasar por un isur de Rabanán. ¿Qué es kavoda beriot? Nosotros mismos, que no pasemos vergüenza. Este señor, imagínense, está en la mitad del campo, pasa vergüenza. Entonces, para que no pase vergüenza, le permitimos este isur de Rabanán. Ahí leí el Siman Gimel de Jorea Gader, Hashikma con Sanúa, Ubesadea Chenjam Beroya Joliroto, Katwa Joronim Beshem Raban, de Ajol Aleje Tadbeta Yehudim Lifnot, puede ir caminando hasta la casa de un Yehudi. Veainu Afim Matzema con Sanúa Mikodem, Ela Sheusa Muj Lebetakum. Dice, ¿qué pasa si él encuentra lugares, un árbol o una mejizá, pero tiene miedo de que pase por ahí Goim y se van a reír de él o lo van a burlar o lo van a hacer pasar vergüenza? Y esto está a 50 metros del lugar. Y si yo camino 300 metros, encuentro la casa de un Yehudí amigo. Dice, el Rabán le permite ir hasta la casa de su amigo Yehudí. Yahol li traje kalbatea Yehudim. ¿Por qué? Shema akum ikuhu o yafjiduhu. Tiene miedo de que el goy o le vengan a pegar, o le burlen, o le hagan pasar vergüenza o temor. Y acá aprendemos que incluso que viene el temor por otro lado, si lo vamos a utilizar en el próximo simán, entonces también a veces se permite pasar por el isur de Rabanán. Muy bien. Hasta acá simán Tavvav. Simán Tavzain es el simán de Atzalá. ¿Conocen Atzalá? Sí, que pueden salir para Lejalel Shabbat y para salvar vidas. Puede ser también que necesitan salir afuera del tejum. Muy bien, entonces vamos a suponer, le suena en la alarma, en el walkie-talkie, en el celular, ¿sí? Tenemos un caso de apremio en tal y tal lugar, y agarra y sale. Muy bien, ¿qué hace cuando terminó de salvar la vida? ¿Puede volver o no puede volver? Según lo que dijimos, una vez que salió afuera del tejum, perdió su tejum y ahora tiene solamente 4 amot. Entonces él ahora llegó a otra ciudad o llegó a un descampado y ahora se va a tener que quedar ahí todo en Shabbat. Entonces, dice el Shulchan Aruch, Saif Alef, Mi sheyatza chutz le tejum birshut, una persona que salió afuera del tejum con permiso. ¿Cuál era el permiso? Que gon jajamá abba leled. Por ejemplo, una señora que ayuda a la parturienta a tener familia. Un doctor, por ejemplo, en Maní Yeshua en Beneberak, ¿sí? Los doctores no trabajan 24 horas, tienen sus turnos de 6 horas, de 8 horas. ¿Y cómo van al hospital? Entonces, y bueno, algunos viven muy lejos. Va un goy y los va a buscar y los lleva. ¿Y por qué? Porque a veces es pikuach nefesh, entonces necesita que esté en el hospital. Y todos los Shabbatot así, y muchos Shabbatot que le toca trabajar en Shabbat, el doctor tiene que estar en el hospital cumpliendo su turno. En los lugares donde estamos con Goim, y bueno, los doctores son Goim, pero en Eretz Israel, que los doctores, sí, más los Mujim son Yehudim. Hay Arabim también que están en los hospitales, pero si hay Yehudim, ¿qué hacemos? Los llevan para allá. Entonces vamos a suponer que el doctor vive afuera del Tejum, dice acá, que le permitimos que salga fuera del tejum y que vaya al hospital. Bekayotze base, cualquier tipo, ¿sí?, de doctor que viene a salvar familias o de atzala, y es la alpay mamá le kol ruach beoto makom sheigi alo.
Por cuanto que salió Birshut, entonces ya bajó un nivel de lo que veníamos hablando antes. Antes decíamos que una persona que sale del Tejum, ¿sí? De repente cuando frena, ¿qué tiene? 4 amot. Más que eso no tiene. Estos que salieron con permiso, entonces, en el lugar donde llegaron, tienen de vuelta, se renueva la cuadrícula, tienen al pa y mamá en su lugar. Pero si realmente este lugar es muy lejos, parecería ser que no pueden volver a su casa. Entonces un doctor que trabaja en el hospital en Mané Yeshua, incluso que vino el Goy y lo buscó, llegó a Mané Yeshua y él ahora tiene en Benevera, que en Mané Yeshua, de vuelta al pa y mamá, pero si él vive en Tel Aviv, en otra ciudad, no va a poder volver. Dice, desde ese lugar, y es la alpa y mamá le col ruach. Beotoma com sheiguíalo. Beimiguía leir, si llegó a una ciudad, areu que anshea ir. Beneverak, dijimos, no es que tiene solamente alpa y mamá, sino que él va a poder recibir el Tejum como un ciudadano de Beneverak. Tiene toda la ciudad de Beneverak para caminar. Pero si la ciudad de él está más lejos de alpa y mamá, después de saliendo de la ciudad de Beneverak, no va a poder volver. Veyesto al pa y mamá le col ruach hutzlair. Pregúntale a los Saharonim. Dice, ¿qué pasa si una persona que los doctores decimos a veces, bueno, pero quizás si él va a salir, si le vamos a decir que él no va a poder volver a la casa, el día de mañana él no va a querer trabajar de esto, o no va a querer salir. O lo mismo una atzalá. Imagínense, somos 5, 6, 10 personas de atzalá con walkie-talkie, ¿sí? Cada uno está en su ciudad, en su ciudad Shabbat con su familia, todos las estamos pasando muy bien y suena la alarmita con el walkie-talkie a cada uno y sí, hay que viajar a 5 kilómetros de distancia y son las 10 de la mañana y ¿cómo va a terminar el Shabbat? Y bueno, se queda ahí, le vamos a dar ahí al pa y mamá, toda rabá. Yo quiero quedarme con mi familia. Entonces, por cuanto que yo sé que somos 10 personas que trabajamos de atzalá, cada uno que va a pensar y que vaya el otro. Entonces, al final, el que necesitaba ayuda puede ser que no vaya nadie. Entonces, ya dijeron los Jajamim, Rami Sinkarelitz, Shevet Alevi, que hay una halajá que se llama Itchilu Sofan Mishum Tehilatan. Permitieron un permiso al final de la historia para que pueda comenzar la historia. ¿Qué quiere decir? Permitimos que al final de la historia él pueda volver a su casa, porque si no, nadie va a querer salir de su casa. Nadie va a querer ir a salvar a este señor. Entonces, cuando son casos así, por ejemplo, atzalá o doctores, se le permite que vuelva. En lugares donde hay goim, lo que se pide es que no lo haga él la vuelta, ¿sí? Que él no maneje ningún auto, que incluso que sea caminando si tiene que salir del Tejum, sino que sea al de goy. Entonces, por ejemplo, lo que comentamos antes de Mané Yeshua, ya tienen, ¿sí?, combis con autos donde hay un goy que maneja esta camioneta en Shabbat y va a buscar a los doctores según los turnos. Entonces vamos a suponer que hay turnos de 8 horas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Shabbat de verano que termina muy muy tarde, o vamos a suponer que empezaba a las 4 de la mañana, termina a 2 de la tarde y él quiere volver a las 2 de la tarde a su casa, la combi lo lleva a las 4 de la mañana y a las 2 de la tarde lo regresa a su casa. Por cuanto que salir de Goy es mucho más fácil de permitir y toda la permisión, ¿para qué se dijo? Porque si no vamos a permitir volver, nadie va a querer salir al principio. Esto se da cuando es uno que trabaja para salvar vidas de otros. Pero cuando es uno mismo, vamos a suponer que uno tuvo que ir al hospital con su señora porque va a tener familia. Entonces el señor dice, bueno, mi señora se quedó acá en el hospital y tuvo familia, todo, pero yo quiero ir a ver a mis hijos. Momento, vos acá saliste con tu señora muy contento, ¿sí?, de que ibas a tener familia más alto, más alto. Entonces acá no está la Sheila, no, si no me dejaban volver, yo no la acompañaba a mi señora. Mapitón, incluso que no te dejaban volver, vos la vas a acompañar igual. Entonces, cuando es una persona que
no está esa sevará, que igual él iba a salir. Incluso que él sabe desde un principio, querido, mirá que donde frenás, ahí vas a tener al papá y mamá nuevos y no vas a poder volver para atrás. Y con todo eso, ¿qué va a decir el Señor? Yo salgo igual. ¿Por qué? Porque quiero acompañar a mi señora, o porque quiero atenderme yo, o quiero salvar mi vida, o lo que sea, o es que uno va a cuidar a un karov, a un paciente, ¿sí? Uno es doctor y va a ir a cuidar a su papá. Entonces, en esos casos, dice Hatan Sofer, que en donde no está la sevará de que necesito permitir el final de la historia, ¿por qué? Porque al principio de la historia se iba a dar igual. Entonces, en ese caso se da lo que dijo acá el Shulchan Aruch, que llega a ese lugar, compra en ese lugar al papá y mamá nuevos, y si es una ciudad, compra la ciudad esta y ya no puede volver. Haciendo un paréntesis, cuando hay una yoledet y tiene que viajar y ya sabe que va a salir antes de Shabbat, se le dice que prepare el bolsito. Sí, que prepare el bolso. Bueno, ahora dijimos que salir del Tejum, la persona puede salir del Tejum porque Pikuach Nefesh, la señora tiene Pikuach Nefesh, tiene que tener familia. Las cosas de la señora pueden salir del Tejum, si dijimos que también los objetos tienen Shevita. Entonces el Steipeler, el Rabbi Yaakov Israel Kanievski dijo una amtzá, un hidush muy interesante. Dijo que si él ya sabe que existe la posibilidad de que va a salir en Shabbat con sus objetos, que haga efker a sus objetos. Y ya habíamos estudiado que las cosas que son efker no compraron Shevita. Entonces estas cosas que van a salir conmigo no van a pasar el isur de salir. Dice Saif Bet, él salió con Atzalá, sonó la alarma de walkie-talkie y empezó a caminar para salvar a la persona. Y de repente ambruló en el camino, Kvar Naasita Mitzvah, ya lo salvó, llegó otro y ya lo salvó. Sheyatzala Azot, igualmente, y esto mi me comó al pa y mamá, tiene de su lugar de donde salvó, al pa y mamá le col ruach. Acá viene algo interesante. Si la nueva cuadrícula a la que yo compré está un poquitito mublat, betoja al pa y mamá, y esto mi me comó, José le me comó que hilo lo yatza. Si la primera cuadrícula está un poquitito tocando con la nueva cuadrícula, puedo volver otra culá que dieron a los que salieron beatzala. Saif Gimel, Kol ayotzeim leatzil nefashot Israel, todos los Yehudim que salen para salvar, puede ser un militante, puede ser uno de Atzalá, un doctor, miyado de Kohabim o Minanar, o que si justo hay un problema, ahogándose, o hay un huracán, o Minamapolet, y es la ema al pa y mamá le kol ruach, todos estos vuelven a tener al pa y mamá. ¿Sí? Mi makon shitzilu bo, desde el lugar donde salvaron gente. Beimaitá yado beko javin tefkifá, bayum mefajedim lishbot bimakon shitzilu, arelu josrim beshabat de mekomam, ubekli zainam pueden volver, ¿sí? Bekli zain. Bueno, les voy a decir con lo que es parecido a todos los casos que estuvimos diciendo antes. Bueno, ahora les voy a decir un hidush que apareció en los Ajaronim, algo nuevo. Una persona que salió del Tejum sin darse cuenta y tiene que ir al baño, dijimos puede volver, no tiene que ir al baño, se tiene que quedar ahí. Pero estudiamos que por Kabod Abriot a veces se puede volver. Y también estudiamos que por temores a Goim también se puede volver. ¿Qué pasa? La pregunta fue esta. Rubén salió del Tejum, él es muy Ireshamaim y si es por él se queda ahí hasta Motzei Shabbat y no vuelve. Pero él sabe que si él no va a volver, que en media hora su señora ya va a empezar a llamar a la policía. ¿Qué pasó con mi marido? Y va a tener temor, va a tener miedo. ¿Dónde quedó mi marido? Entonces dicen los Ajaronim que por temor de la familia, si la familia no va a saber que salió, entonces puede volver al Tejum. Eso es otro hidush. Pero esto es cuando no se dio cuenta que salió. Pero uno que salió de Atzalá, ¿sí? Si estaba con su familia, todo, o que si conocen que trabaja de esto, entonces ahí no está el temor. El permiso es por lo que dijimos antes, que si no vamos a permitir que vuelva, el día de mañana no va a querer salir. Por eso, itjilu sofan mishum tejilatán. Beatzlajá rabá.